Hola mis queridos amigos, hermanos en Cristo, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero compartir un tema bíblico, un tema muy profundo acerca de la naturaleza del hombre. A lo largo de la historia han surgido preguntas, no sé si de repente tú lo has hecho, pero a veces tenemos esa curiosidad de querer saber qué pasa eh, después de la muerte, ¿no? El ser humano sigue existiendo, entra en un estado inconsciente, ya no hay conciencia después de la muerte. ¿Qué, lo- qué es lo que realmente pasa cuando el ser humano muere? Todas estas interrogantes solo pueden tener su respuesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña claramente la naturaleza del hombre y cómo la muerte, ¿no? es es- son, son etapas por la cual el hombre, debido a su desobediencia, las experimenta. Y ya, entonces vamos a empezar para no hacer largo este video. Para poder entender y comprender eh, la naturaleza del hombre es necesario que conozcamos el idioma original, que es el hebreo, el arameo y el griego. Estos son los idiomas que Dios utilizó para escribirse su palabra. Y vamos justamente a analizar tres palabras hebreas que están relacionados. Neshama, por ejemplo, está relacionado con el aliento divino, con el soplo divino, la respiración dada por Dios. El ruach, que vamos a ver más adelante, es una palabra hebrea que se utiliza para referirse al espíritu del hombre. Y el nefesh viene a ser una palabra que habla del ser, de la persona, del alma viviente, o sea, la persona eh, que tiene un espíritu y un cuerpo, ¿no? Unido, o sea, siendo una sola unidad. Entonces, todo eso lo vamos a venir viendo. En pantalla están viendo Neshama y su significado, su equivalente es aliento, soplo de vida, respiración. A continuación, voy a darles el pasaje bíblico donde se encuentra o donde se encuentra la palabra Neshama. Génesis 2:7, dentro de este pasaje bíblico, por primera vez se ve a la palabra Neshama. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. Ese aliento que está en nuestro idioma español es ahí donde en hebreo es Neshama. Y fue el hombre un ser viviente. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque es muy amplio este tema. Neshama significa aliento de vida y lo que este pasaje está enseñando es que la vida procede de Dios. La vida ha sido dada por Dios, el ser humano no genera vida, eh, el ser humano no se autocrea, ¿sí? El ser humano no pudo venir a la existencia por su propia cuenta, no. La fuente de vida es Dios. Vamos a ir al siguiente pasaje, Job 33:4, y dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Este pasaje bíblico está hablando claramente de que el soplo, que es de Dios, es quien da existencia, es quien sostiene la vida del ser humano. Aquí, eh, en la parte marcada de verde, soplo, la palabra que se utiliza es neshama, ¿sí? Entonces, aquí dentro de este pasaje aprendemos que el dador de la vida es Dios y al mismo tiempo sostiene la existencia del ser humano. El Neshama nunca está relacionado con la parte intelectual, con la parte de la conciencia o que sea uno de los niveles más elevados del alma, como ciertas teologías enseñan, como la teología judía de la Cábala, que enseñan que el Neshama es la parte de la conciencia del ser humano. Pero si nosotros analizamos la palabra de Dios, no existe un pasaje que diga ese concepto. Tercer pasaje tenemos Job 32:8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Ya vimos que el Neshama está relacionado con la acción de Dios de dar vida, de sostener la vida. Y en este pasaje vemos que Dios
le da entendimiento al hombre. El hombre recibe a través del Neshama, que significa soplo, el entendimiento. Esto nos enseña que toda sabiduría, ¿sí?, que toda inteligencia, que todo discernimiento proviene de Dios, no del hombre. Entonces, la conclusión es lo siguiente, que el Neshama es presentada por las Escrituras como el soplo de Dios, ¿no? Es el acto de Dios por el cual le da vida al ser humano, ¿no? Sostiene la vida del ser humano y le da entendimiento al ser humano. Vamos ahora a pasar a Ruach. Quiero hacerlo lo más rápido posible, mis queridos hermanos, porque esto es extenso, ¿sí? Me van a disculpar que no hable más a profundidad de cada texto, porque trato de hacerlo lo más rápido posible. Vamos a empezar con el Ruach. El Ruach es un término hebreo que se refiere al espíritu del hombre, ¿sí? Al espíritu del hombre. En algunos contextos a veces se refiere a viento, aliento, soplo, y también se ha utilizado para referirse al Espíritu Santo. Voy a presentar pasajes bíblicos ya que se refiere al espíritu del hombre. El primero es Proverbios 20:27. Acá dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Este pasaje nos está enseñando claramente de que el espíritu está siendo comparado como la lámpara de Dios y por medio de ella escudriña lo más profundo del ser o del corazón, como dice el pasaje bíblico. Esto nos enseña que el espíritu es la parte más interna, es la parte, perdón, interna del ser humano, por la cual es examinado, ¿no?, por Dios, ¿no?, las cosas más profundas que el ser humano pueda tener en su ser, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en este pasaje bíblico. Vamos a ir a Eclesiastés 12:7. Dice: entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Este pasaje les estoy compartiendo para que vean que el hombre tiene dos naturalezas: una naturaleza corporal, física, que vuelve a la tierra cuando experimenta la muerte, y otra que es el espíritu, donde realmente está la vida, porque Génesis 2:7 dice aliento de vida. O sea, significa que la vida del ser humano radica en el espíritu y no radica realmente en la parte corporal. El espíritu es esa fuerza que hace que todo lo corporal esté completamente funcionando, ¿no? Esté perfectamente, eh, esté perfectamente, como acabo de decir, funcionando. Entonces, no voy a hablar más de este tema, perdón, de este pasaje, porque lo voy a desarrollar más adelante. Vamos a Zacarías capítulo 12:1. Zacarías 12:1 dice: profecía, palabra del Señor acerca de Israel, el Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. Bien, bueno, este pasaje es tan evidente de que en el hombre, en su interior, hay un espíritu. Claramente dice el pasaje que Dios forma el espíritu del hombre. Este es un pasaje explícito que enseña que el hombre tiene un espíritu. Para aquellos que niegan de que el ser humano, con la muerte todo acaba, con la muerte su existencia ya cesó, esto los contradice, porque el hombre tiene un espíritu y ese espíritu tiene que tener un destino y un lugar, ¿no? Así como el cuerpo va a la tierra, el espíritu también. En Eclesiastés, que lo vamos a ver más adelante, dice que regresa a Dios porque lo dio. Job 32:8 dice: pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo de Todopoderoso le da entendimiento. Otro de los pasajes más evidentes de que el hombre tiene un espíritu, ¿sí? No podemos negar esto. La misma Biblia lo está diciendo. Y el término hebreo que se utiliza por espíritu es ruach. Sigamos. Job 32:8 dice... Bien, perdón. Vamos ahora a relacionar los pasajes. Perdón, no. Voy a compartir en este momento pasajes bíblicos que describen que en el espíritu está la disposición interior. Por ejemplo, Éxodo 6:9 dice: ellos no escuchaban a Moisés a causa del congoja de espíritu. ¿Qué es congoja de espíritu? Quebranto. Ya estaba describiendo el ánimo quebrantado realmente de las personas por la esclavitud.
Estamos viendo cómo la angustia está en el espíritu de la persona. Ahora, el espíritu triste, en 1 Samuel 1:15, yo soy una mujer atribulada de espíritu. La que habla es sana, dentro del contexto es sana, que esta mujer tenía un profundo dolor interior porque no podía darle hijos a su esposo. Era estéril y Dios hace un gran milagro, ¿no? Porque ella había hecho un voto al Señor, ¿no? Y de esta mujer nace el profeta Samuel. Vamos a otros pasajes como Salmos 34:18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nuevamente vemos en este pasaje que la palabra contrito de espíritu se refiere a un espíritu de humildad y arrepentimiento, ¿sí? La humildad y el arrepentimiento tienen su inicio en el espíritu, proceden del espíritu. Salmo 51:10 dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David está pidiendo una disposición firme y obediente, ¿sí? Vemos que la firmeza también inicia en el espíritu del hombre, ¿no? Y aquí pide ser renovado con un espíritu recto, o sea, un espíritu que camina obedientemente en los principios, en la dirección de Dios. Salmo 51:12 dice: susténtame con un espíritu noble. Vemos la nobleza, ¿no? La nobleza, la disposición en el espíritu también, ¿no? Acá está hablando de una actitud voluntaria para obedecer a Dios. Impresionante. Ahora vamos a Proverbios 16:18, dice: espíritu altivo. Vamos a ver cómo la soberbia y el orgullo está en el espíritu del hombre. Antes del quebrantamiento y la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es impresionante realmente, mis queridos hermanos y amigos, cómo la Biblia nos enseña de cómo la altivez y el orgullo tienen su inicio en el espíritu. Sí, el espíritu es quien realmente es en él, ¿no?, que inicia la altivez, la soberbia y el orgullo. Bien, vamos con otro pasaje que es Eclesiastés 7:8, dice: mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Acá está haciendo Dios un contraste, una diferencia entre dos tipos de espíritus, uno que tiene una disposición humilde y la otra que tiene una disposición orgullosa. Y vea lo que dice el pasaje: sufrido de espíritu que el altivo de espíritu, ¿no? Vemos que la soberbia y la humildad proceden en el espíritu. Muy bien, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? ¿Qué cosas contiene el espíritu? Emociones. El espíritu a veces está triste, angustiado, quebrantado, humilde, altivo, dispuesto, firme, paciente. Ya, ahora sobre los deseos y los apetitos, los anhelos y los afectos personales, estos ya van a ser descritos por la palabra de Dios en la palabra nefesh, que lo vamos a ver en un momento. Ahora vamos a ver la conclusión del ruach. Entonces, con los pasajes bíblicos que les he mostrado acerca del ruach, podemos ver que el hombre tiene un espíritu. La misma palabra de Dios lo dice claramente, y en el espíritu está la disponibilidad, la disposición del ser humano, ¿no? El espíritu puede estar abatido, puede estar firme, humilde o altivo, ¿no?, según la respuesta de la persona a Dios. El ruach hasta este momento no es presentado como el centro principal de los deseos y emociones. Esa función lo vamos a ver más en la palabra nefesh, ¿no?, que lo vamos a ver así en este momento. Bien, vamos a entrar a la palabra nefesh. ¿Qué significa nefesh? Nefesh significa alma, significa ser viviente, persona, vida o ser. ¿Dónde le encontramos a esta palabra? Es en Génesis 2:7. Esta palabra ya lo habíamos visto anteriormente, pero ahora vamos a profundizar eh, a la palabra nefesh, hebreo, que significa ser viviente. Veamos cómo el hombre llega a ser un ser viviente, perdón. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Acá claramente vemos que el hombre no recibió un neshama, sino que llegó a ser. Esto es muy importante, porque el hombre se convirtió en un ser viviente con cuerpo y espíritu, perdón, justamente porque Dios lo unió, ¿no?
lo unió en su acto creador. Vemos aquí que el hombre es formado del polvo, es la parte corporal, la parte física, y luego, Dios sopla el aliento de vida, que significa Neshama, y el hombre, ¿no? Al unirse estas dos naturalezas, dio como resultado, ¿no? El ser viviente, o sea, la persona, ¿no? Una persona con con las dos naturalezas unidas, ¿no? Tanto física como espiritual. Ahora vamos, ahora vamos a ver cómo el Nefesh desea. Salmos 42, 1, 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Bien, aquí el salmista está utilizando una metáfora, ¿no? Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, esa metáfora, ¿no? Coge el salmista para comparar cómo el alma, en este caso el nefesh, ¿no? Anhela, desea intensamente la presencia de Dios. Excelente. Vamos a pasar ahora como el nefesh ama, Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nuevamente, la palabra nefesh, ¿no? Tiene que ver con el ser, con el ser total de con el ser total de la persona, ¿no? Y cómo el amor, ¿no? Es parte del nefesh de la persona, ¿no? Vamos a ahora pasar al nefesh se alegra. Salmos 35:9 dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová. Nuevamente la palabra nefesh. Vemos que la alegría está conectada al nefesh, ¿sí? La alegría es atribuida directamente al nefesh. Otro pasaje donde vemos que la tristeza también está relacionado con el nefesh. Dice Jueces 10:16, su alma se angustió a causa de la aflicción de Israel. Estamos viendo que la angustia también está relacionado con el nefesh, con el ser, ¿no? Con el ser viviente, con la persona. Yo les quiero decir algo, no olviden que la angustia también estaba relacionado con el espíritu, el ruach del hombre. Esto es muy interesante porque después de que les muestre todo el pasaje, yo voy a construir una teología basado en todos los textos bíblicos, ¿no? De cómo hay una conexión entre el espíritu, el corazón y la parte física del hombre. Voy a hablar acerca de eso, pero quiero mostrar en este momento todos los pasajes bíblicos, ¿ya? Continuando, vemos ahora cómo el Nefesh desea alimento. Deuteronomios 12:20 dice, cuando el Señor tu Dios haya extendido tus fronteras, como te ha prometido, y tú digas, comeré carne, porque deseas comer carne, entonces podrás comer carne, toda la que desees. Eh, Nuevamente, si revisamos la Biblia interlineal, una Biblia donde está el idioma original, en la parte donde dice deseas, va la palabra nefesh. La palabra nefesh también se utiliza o se relaciona con los apetitos, con los deseos corporales del hombre. También se utiliza la palabra nefesh para atribuir los deseos físicos, ¿ya? Ah, bueno, están relacionados, perdón, con la palabra nefesh. Y vuelvo y repito, nefesh es el ser, es la persona que tiene su espíritu más su cuerpo unido. Es muy interesante. Vamos ahora, el nefesh tiene apetitos. Proverbios 23:2 dice, si tienes gran apetito, o sea, literalmente, si eres dueño de un nefesh, de apetito, ¿no? Aquí vemos cómo el nefesh nuevamente está relacionado con los impulsos y los apetitos corporales. Vamos nuevamente, el nefesh puede amargarse. Primera de Samuel 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. Vemos cómo la amargura, la ira también está relacionado con la palabra nefesh, con el ser, la persona. Es más que obvio, ¿no? La ira es algo que el ser humano manifiesta, ¿no? Dependiendo del contexto, dependiendo de las circunstancias que esté experimentando. No, pero aquí lo que estamos nosotros estudiando es cómo todos estos atributos comunicables que Dios ha colocado en la persona, ¿no? Son expresados desde el nefesh, ¿no? ¿No? En el ser de la persona.
Seguimos. Entonces el nefesh puede ser consolado también. Jeremías 31:25 dice, porque satisfaré al alma cansada. Dios está prometiendo aquí restaurar, ¿no? Consolar a ese nefesh agotado, ¿no? A esa alma agotada. O ser o persona, porque ya dijimos que nefesh significa alma, ser, persona, ser viviente. Y en algunos contextos se relaciona con los deseos y apetitos. El nefesh puede ser afligido. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Aquí vemos el siervo sufriente, que es el Señor Jesucristo, que experimenta la aflicción en su ser, en su ser, en su alma viviente. O sea, me estoy refiriendo al nefesh, ¿no? Porque dentro de este pasaje bíblico se utiliza la palabra nefesh, no se utiliza ruach ni neshama, sino nefesh. Entonces quiere decir que está hablando del ser, de la persona completa que tiene espíritu más cuerpo en una sola unidad. El nefesh puede alabar, dice el Salmo 103:1, bendice alma mía a Jehová. Bueno, aquí vemos a David, ¿no? Llama a todo su ser, tanto a su espíritu y su parte corporal, a adorar al Señor. Impresionante. Entonces, ¿cuáles son las funciones del nefesh según la palabra de Dios? Vemos que en el nefesh la Biblia lo relaciona con el amor. El nefesh ama, desea, anhela, tiene sed, tiene hambre, se alegra, se entristece, se amarga, se aflige, descansa, alaba, espera, se desalienta y también puede ser restaurado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión es que el nefesh describe al ser viviente, ¿no? De manera muy frecuente. Es el término con el que la Biblia expresa los deseos, los afectos, las emociones, apetitos y la voluntad del ser humano. Mientras que la Neshama, como vimos desde un principio, comunica la vida, el espíritu expresa la disposición del ser humano, y ahí también están las emociones, vimos con pasajes bíblicos, y vemos que en el Nefesh este término ya reúne la experiencia personal del hombre, ¿no? Ama, desea, se alegra, sufre, espera, adora y anhela a Dios. Impresionante. Ahora vamos a ver cómo en la mentalidad bíblica el corazón es clave, es el punto central del ser, del ser humano. A través del corazón se van a expresar ciertos atributos como los pensamientos, la voluntad, las decisiones, el entendimiento, la memoria, las intenciones, los razonamientos, los propósitos y también los afectos y emociones nacen del corazón. Voy a presentar pasajes bíblicos que evidencian lo que estoy diciendo. Vamos a empezar. El corazón piensa, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Claramente el pasaje está enseñando de que el pensamiento procede, ¿no? Sale del corazón del hombre. Vamos ahora, el corazón entiende. Primera de Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Aquí Salomón está pidiendo, no está pidiendo mayor inteligencia, sino está pidiendo un corazón capaz de discernir correctamente la voluntad del Creador. El corazón decide. Mira, Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Estamos viendo cómo el corazón decide, cómo el corazón es el centro donde el ser humano decide hacer las cosas o no hacerlo. Impresionante. Vamos ahora, el corazón medita. Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Bien, aquí estamos viendo una palabra muy interesante. Meditación tiene que ver con la reflexión, ¿no? Con la meditación, con la reflexión, tiene que ver con una persona que se pone a evaluar con discernimiento. Vemos cómo el corazón está relacionado con la parte de reflexionar, ¿no? Es interesante. El corazón desea, Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otro pasaje bíblico evidente de que del corazón nacen las peticiones, los deseos, ¿no? Los deseos profundos también se encuentran en el corazón. El corazón planea. Veamos el corazón cómo planea en Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es extraordinario. Bien claramente lo dice el pasaje que el corazón del hombre, no refiriéndose al ser humano, piensa su camino.
Vemos que el corazón formula planes, ¿no? Pero finalmente Dios dirige la vida del ser humano y no el ser humano se dirige a sí mismo. Vamos a ver ahora Génesis 6:5 dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dentro de este pasaje el contexto es lo siguiente. Dios había determinado sobre la tierra un juicio a través del diluvio, acabar con la raza humana, menos obviamente Noé. Noé fue el remanente que preservó Dios en ese momento. Y lo que nos enseña este versículo es que todos los pensamientos de los seres humanos empiezan en el corazón, ¿no? Todo pensamiento nace del corazón, sale del corazón. Ahora vamos a ver cómo Dios examina el corazón. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Entonces, para Dios nada permaneció oculto delante de Él. Él conoce las motivaciones más profundas y el corazón aquí es la parte más profunda donde las motivaciones y las intenciones del ser humano están, ¿no? Se encuentran. Ahora, todo esto el Señor Jesucristo lo confirma, ¿verdad? Esto es lo más bonito de la palabra de Dios, que Jesús mismo confirma lo que la Torá, porque lo que he presentado o lo que he presentado yo hace un momento son pasajes bíblicos de la Torá, del Antiguo Testamento, de los profetas, ¿no? Y cómo Cristo confirma también esta enseñanza en Mateo 15:19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Entonces Jesús sigue manteniendo ese concepto hebreo del corazón, ¿no? El corazón no solamente es el asiento de las emociones, como lo describe la ciencia. En la mentalidad bíblica el corazón es el centro del ser, ¿no? Es el centro donde todos los atributos comunicables del hombre se expresan hacia lo exterior, ¿no? Hacia lo externo. Entonces ya vimos las funciones del corazón en la Biblia. Vimos que el corazón piensa, razona, entiende, decide, planea, medita, recuerda, cree, ama, desea, obedece, se endurece, se humilla, se alegra y se entristece. Entonces, hasta este punto vamos a relacionar Neshama, Ruach, Nefesh y corazón. El Neshama vimos desde un comienzo que es el soplo de vida dada por Dios, es el origen de la vida humana, mientras el espíritu, que es el Ruach, refleja su disposición, su condición espiritual, si es humilde, si es altivo, quebrantado, firme. El Nefesh tiene que ver más con la esfera de los deseos, afectos, apetitos y emociones, y el corazón vemos que es el centro del pensamiento, la voluntad, las decisiones, el discernimiento, los propósitos y las motivaciones. Entonces, nuestra conclusión doctrinal aquí vemos acerca del corazón es que el corazón ocupa un lugar central en la vida interior del ser humano, no es únicamente, como dije, el asiento de las emociones, ¿no? No solo están las emociones en el corazón, sino todo el ser de la persona está en el corazón. Más vemos que el cerebro es alguien que procesa o recibe, ¿no? Los datos que el corazón envía y el cerebro está más conectado con los miembros de nuestro cuerpo, ¿no? Para producir la expresión hacia lo externo, ¿no? El cerebro está más enfocado en los movimientos, ¿no? Y en las acciones. Por eso, desde un principio debemos tener en claro que la ciencia eh, y la palabra de Dios realmente no tienen ese mismo sentido, o, perdón, no se, digamos, para mí se contradicen totalmente. Sí, la ciencia enseña una cosa distinta. Yo veo que la ciencia puede saber ciertas cosas, porque la ciencia es un conjunto de conocimiento humano, mientras la Biblia es el conocimiento perfecto de Dios. ¿Sí? Y va a estar realmente la persona a que, en quién va a creer, en quién va a apoyar su fe. Yo apoyo obviamente en la palabra de Dios. Yo creo todo lo que dice la Biblia, porque la Biblia es verificable. Todo lo que la Biblia ha dicho eh, en los tiempos antiguos de la humanidad se ha cumplido, así que no hay menor duda de que la palabra de Dios es auténtica y verdadera. Bien, queridos hermanos, amigos en Cristo,
Después de que hemos visto todos los pasajes bíblicos, voy a hacer una construcción teológica en base a todos los pasajes bíblicos que hemos venido viendo. Lo que vemos en pantalla es a una persona que tiene un espíritu, como vemos en la imagen al fondo, y que ese espíritu está completamente unido al corazón, y el corazón obviamente unido con la parte corporal, ¿no? Con el cuerpo. Así como vemos en pantalla, estamos viendo a un nefesh, a una persona completa, ¿no? Que comunica obviamente los atributos comunicables que Dios ha puesto en el hombre. Está el amor, está la voluntad, la conciencia, la sabiduría, el entendimiento, ¿no? La fe, la paz, el gozo, la compasión, dominio propio, la creatividad, que esa creatividad lo obtenemos porque somos a imagen de Dios. A diferencia de que el Señor trae a la existencia a partir de la nada, pero en cambio nosotros somos creativos gracias al entendimiento que Dios nos da, y obviamente a partir de materia existente nosotros creamos, ¿no? Eso es la diferencia entre el ser humano y el Creador Todopoderoso. Luego está el discernimiento y otras cosas más, ¿no? Como la paciencia, la bondad, la humildad. Luego tenemos esas necesidades, esas sensaciones físicas que el cuerpo, ¿no?, desea, ¿no? Cuando uno tiene apetitos, cansancio, placer, dolor, hambre, sed y otras necesidades corporales, ¿no? También está el estrés, la temperatura, los impulsos, los deseos, los instintos. Queridos hermanos y amigos, quiero explicarles este gráfico de cómo el espíritu está conectado con el corazón y el corazón con la parte corporal y obviamente con el espíritu. La Biblia no describe directamente lo que voy a enseñar en este momento, ya esta es una nota mía, es una teología, pero construida a partir de pasajes bíblicos, ¿no? No vengo a construir una teología pensando en mis propios argumentos, sino utilizando argumentos de la misma palabra de Dios. Entonces, el Nefesh es la persona completa que vimos en la Biblia, ama, tiene voluntad, tiene conciencia, y esto es evidente, ¿no? Esto es evidente en la palabra de Dios, tiene sabiduría, tiene entendimiento. ¿Por qué estas cosas comunicables, estos atributos comunicables se expresan en un ser, en el nefesh, en el ser, en la persona? Porque es obvio, el espíritu está conectado con el cuerpo, es un solo ser. Pero a lo que yo quiero llegar aquí es que los pensamientos, la voluntad y la conciencia tienen un inicio, tienen un principio, ¿no? Tienen, digamos, ¿dónde nacen? ¿Nacen acaso en el corazón? Porque vimos que la Biblia también nos habla de que el corazón es justamente el centro del ser donde nacen los pensamientos, ¿no? Jesucristo mismo lo enseñó. ¿Será acaso eso el punto de inicio de los atributos comunicables o acaso la palabra de Dios nos quiere enseñar algo más profundo? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, de acuerdo a la parábola que Jesucristo enseñó, voy a poner en pantalla, que Jesucristo enseñó sobre la historia del rico y Lázaro. Es una parábola que puedes encontrar en Lucas 16, 19, 31. Puedes revisar si deseas. Nos encontramos que Jesucristo empieza a narrar esta parábola describiendo a dos personas que experimentan la muerte física. Uno de ellos va al seno de Abraham y el otro, ¿no? Eleva sus ojos y se encuentra en el Hades. El Hades es el lugar de los muertos, ¿no? El Hades es la palabra equivalente en hebreo Sheol. El Sheol es una palabra que describe el mundo de los muertos, donde van las almas, donde van las personas que han fallecido. En el Antiguo Testamento el Sheol es enseñado de que es un lugar de oscuridad, un lugar donde ya no hay actividad humana,
donde no puede alabar el ser humano, pero no nos describe el Antiguo Testamento si la persona va con conciencia, ¿no? Eso más se desarrolla con la revelación de Jesucristo a través de la parábola del rico y Lázaro. Mira, Jesucristo nos relata esta historia de que el rico recuerda su vida pasada después de que ya se encuentra en este lugar del Hades, que es equivalente en hebreo a Sheol. Si recuerda su vida, entonces hay conciencia, ¿sí? Hay conciencia. Reconoce también a Abraham, siente tormento, lo más extraordinario es que siente sed, algo que la sed está más relacionado con el nefesh, o sea, con cuando la persona está viva, no está con su cuerpo en esta vida física. Pero sin embargo, vemos a esta persona, después de haber experimentado la muerte, tener sed. Entonces, también vemos que razona, conversa, ¿no? Se preocupa por sus hermanos incluso y desea advertirles. Esto es muy interesante. Muchos dicen que Jesucristo está describiendo una parábola y el hecho que sea parábola entonces significa que no es verdad. Esto es muy fuerte. Si nosotros creemos o pensamos que las parábolas están hechas a partir de una mentira, de una falsedad, entonces estamos diciendo de que Jesucristo enseñaba cosas espirituales desde fundamentos falsos. Y la Biblia nos enseña de que Él es Dios. Entonces llegamos a la conclusión entonces que Dios utiliza la mentira como base para traer verdades. Y esto prácticamente sería contradecirle al Creador y contradecir su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, dice las Escrituras. Entonces, aquellos que sostienen esta teología de que las parábolas simplemente son cosas simbólicas y no son literales, están negando totalmente entonces el hecho verídico real de la historia o de la parábola. La Biblia, la palabra de Dios, siempre ha utilizado imágenes reales de nuestra naturaleza para enseñarnos, sí, principios espirituales, pero eso no significa que la simbología elimine la literalidad de la ilustración que puede estar de repente, en este caso, el maestro Jesucristo utilizando. O sea, no podemos decir que Cristo utiliza la mentira para traer verdades. Así que queda totalmente descartado de que digamos que por el hecho de que sea una parábola, ¿no? Jesús está utilizando, no, el hecho de que sea una parábola no significa entonces que el relato sea mentira, sea falso, ¿no? Es totalmente ilógico decir eso. Entonces, Jesucristo nos describe a las dos personas conscientes después de experimentar la muerte, porque dentro del pasaje Jesús nos habla que ambos murieron. No dice que ellos experimentaron esto antes de morir, sino que murieron. Después de morir pasan a esta dimensión. Entonces, debido a esta parábola, a esta enseñanza del Señor Jesús, yo llego a construir la teología de que los atributos comunicables, como el amor, la voluntad, la conciencia, la sabiduría, el entendimiento, la fe, la paz, el gozo, la compasión, el dominio propio, la creatividad, el discernimiento y más otros atributos como la paciencia, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la gracia, la misericordia, que nosotros también reflejamos, pero jamás como la gracia del Creador, se encuentran en el espíritu de la persona. No están realmente en la parte corporal ni en el corazón. El corazón parece ser más el puente o parece ser el medio por donde el espíritu se comunica con la parte corporal física del ser humano, como vemos en pantalla.
¿sí? Porque Jesús nos describe que esta persona sigue teniendo los atributos que expresó cuando estaba en vida, o sea, cuando tenía su cuerpo, cuando tenía su corazón. Y cuando éste murió, obviamente su cuerpo quedó, su corazón también quedó, volvió a la tierra, siguió sintiendo lo mismo. Entonces, esto me lleva a mí a una conclusión teológica de que en el espíritu están todos los atributos comunicables, aunque la Biblia no lo haya dicho, pero la Biblia nos ha venido mostrando consecutivamente ciertos pasajes y llevándonos a una dirección, a una conclusión con la que yo en este momento acabo de expresarlo a través de este video. Pero yo los invito a que ustedes también mediten, vean, analicen y si desean pueden compartirme también su enseñanza para que juntos crezcamos en el entendimiento y el conocimiento. Sí, entonces vuelvo y repito, todos los atributos que acabo de mencionar están en el espíritu y ciertos atributos que también se expresan en la parte corporal, o sea, cuando la persona tiene su cuerpo y está en vida en este mundo físico. Por ejemplo, el rico tiene sed. La sed es una necesidad física, pero ¿cómo es posible que el espíritu también los tenga? ¿No? Sorprendente. Es justamente esto que muchas sectas, muchas eh, doctrinas creadas obviamente por personas que a veces no meditan bien, dice que justamente por eso es falso, ¿no? De que Cristo, todo lo que él utiliza es una exageración y que no es real. Entonces para mí eso le convierte entonces a Jesús en un mentiroso, pues, ¿no? Trae sus enseñanzas a partir de mentiras y exageraciones, cosa que no veo dentro del contexto de Lucas. No veo utilizar estos argumentos, ¿no? Para traer verdades espirituales. Entonces, eso es lo más sorprendente de que el espíritu también empieza a evidenciar o a tener ese mismo deseo que siente cuando está con el cuerpo, perdón. Es muy interesante esto. Yo les invito a meditar. Pero les voy a contar anécdotas y ciertas experiencias que he oído en ciertas personas decir que cuando alguien, por ejemplo, pierde una pierna, ¿no? Ya no tiene la pierna, pero sin embargo esta persona le oyes hablar de que siente sus dedos y mueve su pierna. Es algo sorprendente si ya no la tiene. Entonces, esto es una evidencia práctica, de que el alma se lleva los, los, algunos atributos del cuerpo, ya se lleva a ese lugar, a esa dimensión, atributos del cuerpo. Por eso el rico tiene sed y está en tormento, siente calor. O sea, es imposible de que sienta calor, pues si es espíritu, ¿no? Si ya no tiene su cuerpo. Y esto es lo sorprendente que revela el Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, hoy es el día de salvación. Acepten a Cristo como su Salvador. Él no solo murió por sus pecados, también murió para librarles del destino eterno, del castigo eterno, de este lugar de tormento que el rico enfrentaba. Dejen de estar creyendo a esas personas que esto es una mentira, que Jesucristo habló parábola y por el hecho de que es parábola, no es verdad lo que haya dicho Jesús, que la enseñanza que él dio es totalmente falso. Eso es algo que no tiene realmente base ni fundamento en las Sagradas Escrituras. Bien, queridos hermanos, esto es lo que he querido compartirles. Cuando uno experimenta la muerte, el mismo Eclesiastés capítulo 12, verso 7 explica de que el espíritu regresa a Dios, pero para entender perfectamente el destino de ese espíritu, debemos leer todas las Sagradas Escrituras. El justo, realmente el que camina por fe, ¿no? Eh, Dios enseña que los, desde los patriarcas, Él por fe, dice, les concedía su gracia, ¿no? Les perdonaba. O sea, la fe siempre ha sido el medio por el cual el ser humano ha obtenido el perdón
y la gracia de Dios. Nunca ha sido por obras. Pablo siempre sustentó eso y hasta el día de hoy en el nuevo pacto, hasta el día de hoy que Jesucristo nos ha traído la revelación total del Señor, del Dios Padre, nos enseña que es por medio de fe que obtenemos realmente la salvación, ¿no? En este caso, por medio de la fe, por la obra de Jesucristo, obtenemos la salvación. Nos vamos al lugar donde Él está, ¿no? Nos vamos a esa comunión con Él. Nuestro espíritu va hacia la presencia, como dice Eclesiastés, vuelve a Dios quien lo dio. En el caso del impío, en el caso de la persona que no confía en Dios, no tiene fe y no desea una relación con Él, lamentablemente va a este lugar donde está el rico, que es el Hades, o más conocido como el Sheol. Y este es un lugar temporal, no es un lugar eterno. El lugar eterno está escrito en Apocalipsis capítulo 20, que es el lago de fuego que arde día y noche, dice la palabra. El espíritu está creado para resistir eternamente, ¿ya? Y vivir atormentado, como dice el rico, en ese lugar. Así que hoy es el momento de salvación. Yo quería compartirles este video, las evidencias bíblicas y obviamente a través de todo las evidencias bíblicas construirles esta teología. Y bueno, que Dios me los bendiga en gran manera a cada uno de ustedes, me los proteja y bueno, estaremos haciendo más videos por la gracia de Dios, tocando más temas bíblicos que muy pronto estaré en el canal, ¿no? Subiéndolo. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos, y Dios me los cuide.